Eduardo García Llama. Y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y unas gracias muy especiales porque Eduardo vive en Houston y quizá no podemos decir que ha venido exprofeso a darnos la charla, pero casi. Llevamos hablando, la verdad, hace bastante tiempo, y lo que ha hecho ha sido encajar un viaje privado, familiar, profesional con nuestra charla, lo cual pues es muy agradecido. Os voy a contar un poquito de su currículum, que aunque lo hemos tenido puesto en la web, por si acaso alguien no ha entrado en la web y no lo ha leído. Eduardo García Llama es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster de Ingeniería en Operaciones Espaciales por la Universidad de Colorado y máster en Administración Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid, donde también obtuvo los títulos de especialistas en Relaciones Económicas Internacionales y de experto en la Administración y Gestión de la Innovación Tecnológica. Ha trabajado en el Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio Darriba de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Pasó 2 años en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea en Holanda. Después pasó a trabajar para la ESA en un proyecto común de la ESA y la NASA en la sección de diseño de misiones avanzadas en el Johnson Space Center de la NASA en Houston. Y desde 2004 trabaja para la NASA en la sección de mecánica de vuelo de este mismo centro. Ha sido responsable de guiado orbital y del diseño de maniobras del X-38. Dentro de este proyecto, Eduardo fue también el punto de contacto con la oficina del transbordador especial para la coordinación y definición de las maniobras espaciales del vuelo espacial X-38V201, para que también fue seleccionado por la NASA como controlador del vuelo. Como responsable de aeroestabilidad y estabilidad pasiva, fue uno de los pocos cientos de expertos en Estados Unidos que participaron en el estudio para el diseño de la arquitectura de exploración de la NASA. Ha sido el responsable de establecer la definición de los criterios para las reentradas atmosféricas de emergencia a la nave Orión. Ha sido miembro del grupo de trabajo responsable de satisfacer los requisitos aerotermodinámicos impuestos por el panel de investigación para el accidente del Columbia, para que el transbordador espacial volviera a volar. Ha sido también el responsable de guiado para la reentrada de la misión Mars 2018 y el responsable del guiado Apolo para la reentrada y descenso propulsado en el EDLSA, el estudio más importante que ha llevado a cabo la NASA para el diseño de los sistemas de reentrada, descenso y aterrizaje en Marte para las futuras misiones humanas. En la actualidad es el responsable del segmento espacial de la nave TRV, una nave que tendrá por objetivo traer a la Tierra muestras científicas de la Estación Espacial Internacional. Se prevé que esta nave sea enviada a la ISS y vuele de regreso a la Tierra por primera vez a mediados del 2016. Ha sido galardonado con 2 premios de honor de la NASA y con varias menciones por su trabajo. Es el autor de 2 inventos relacionados con el control y la navegación para entradas atmosféricas de emergencia. Colabora con la Universidad de Microgravedad del Johnson Space Center, institución con la que ha realizado 2 vuelos de gravedad cero, completando un total de 65 parábolas en condiciones de microgravedad. Está muy interesado en la divulgación, escribe en el blog Apuntes desde la NASA en el diario Mundo, además de los blogs de investigación y ciencia y en NASANet, y ha escrito artículos de divulgación para la revista Espacio, Investigación y Ciencia y Astronomía. Y viene a hablarnos hoy cómo se llevó a cabo el descenso del módulo lunar Eagle en la misión Apolo 11. Y yo ya me callo, que me he enrollado mucho. Eduardo, muchas gracias y cuando quieras. Ay, perdón. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación y por invitarme esta noche aquí. La verdad, para mí es un honor estar en la agrupación
Aeronáutica de Madrid, y no solo por el bagaje de esta institución, sino porque además contamos con la presencia de personas que saben mucho más que yo sobre la charla que voy a dar, con lo cual es un honor por partida doble. Esta es una presentación que di en Robledo del Chablén, en el Centro de Seguimiento de Espacio Profundo, el año pasado, por eso es lo de 45 años del primer año. Hoy más o menos tenemos más cerca de ese 46. Y voy a hablar sobre cómo se produjo ese descenso a la Luna, desde la órbita de aparcamiento lunar hasta el momento en el que el Eagle tocó la superficie lunar. Voy a cubrir solamente esa etapa. Es una fase en la que pasaron muchas cosas y muchos problemas surgieron que tuvieron que ser sorteados en tiempo real y que son un ejemplo de la gran profesionalidad tanto en el control de la misión como en la tripulación a bordo, etc. Surgieron bastantes situaciones curiosas y algunas emergencias importantes. Voy a hablar primero acerca de un poquito una introducción corta sobre las naves, la tripulación y el control de la misión. Yo creo que todos vosotros estáis bastante, a lo mejor, familiarizados con mucho de esto, a lo mejor muchas cosas me las puedo saltar, pero bueno. Después voy a hablar un poquito más en concreto acerca del módulo lunar y destacar algunos elementos que van a ser importantes en la historia. Luego explicaré cómo se desciende a la Luna desde la órbita de aparcamiento y después cómo fue en realidad el descenso a la Luna en el Apolo 11. Bueno, esta es nuestra situación de partida. Tenemos el módulo de servicio y el módulo de mando unidos en órbita de aparcamiento alrededor de la Luna, con el módulo lunar unido a él. El módulo de mando fue bautizado por la tripulación con el nombre de Columbia, y el módulo lunar con el nombre de Eagle o Águila. Y consta de dos fases o dos etapas, una de descenso y otra de ascenso, desde la que se ascendía desde la superficie lunar. La tripulación, el piloto del módulo de mando era Michael Collins, el piloto del módulo lunar Buzz Aldrin, y como todos sabéis, también el comandante Neil Armstrong. Lo del piloto del módulo lunar es un poco confuso porque realmente todas las tareas de pilotaje recaían realmente en el comandante. El piloto lo era en tanto que era el segundo de a bordo, ¿no? Nadie se quería llamar copiloto, siendo todos expertos pilotos de pruebas. Un poquito sobre el control de la misión en Houston. Esto ahora es un lugar histórico que se puede visitar y bueno, desde aquí se controlaron, como bien sabéis, las misiones Apolo, y en concreto aquí voy a hablar de tres posiciones que van a ser bastante relevantes de cara a esta historia en concreto, ¿no? De la parte del descenso lunar. Y las vamos a ver aquí un poquito más en detalle. Por una parte, en la historia va a aparecer el oficial de guiados, Steve Beos, su apoyo. Obviamente, como todos seguramente sabráis, el control de la misión es la cima de un iceberg, la punta de un iceberg, ¿no? Debajo de todo eso hay cantidad de salas de apoyo y muchísimos miles de ingenieros a lo largo del mundo, realmente, principalmente en Estados Unidos, pero también a lo largo del mundo, apoyando esta misión. Pero todo, digamos que se dirige aquí, este es el punto de convergencia de todo eso. Jack Garman tuvo un papel también destacado en el descenso y él no estaba en esta sala, estaba en la sala de apoyo, que era apoyo al oficial de guiado. Luego la autoridad máxima de vuelo, Jim Kranz, al que se le llama vuelo o flight, era su nombre en código dentro de la sala de control. Como digo, es la máxima autoridad de la misión. Todo lo que se tenga que hacer, el cómo y el cuándo, tiene que pasar por él. Y Charlie Duke, el CAPCOM, o comunicador con la cápsula, ¿no? Obviamente, en esta sala y en otras de apoyo se producen muchas comunicaciones internas y obviamente la tripulación no puede estar expuesta a todas esas comunicaciones. Así que todas las recomendaciones, los avisos, etcétera, que se tengan que hacer a la tripulación, pues se conducen a través del CAPCOM, ¿no? O sea, que es el único que habla con
con la tripulación, y también es un astronauta. Bueno, esto un poquito como de introducción de contexto, y ahora partes destacadas del módulo lunar. Este va a ser el módulo de integración de la Luna. Por una parte tenemos la... Obviamente no voy a hablar de todos los elementos del módulo lunar, no es la intención, pero sí voy a hablar acerca de algunos elementos que luego veremos en la historia que jugaron un papel relevante por diversas razones. Por una parte tenemos la antena de comunicaciones dirigible. Esta era una antena de alta ganancia, que era capaz de transmitir una gran cantidad de información, y veremos que hubo problemas con las comunicaciones. Obviamente había otras antenas, pero como digo, esta era la principal para enviar la máxima cantidad de información posible, de cara a que los ingenieros en el control de la misión supieran el estado de los distintos sistemas de a bordo. El radar de Rendezvous, este es otro sistema que daba navegación relativa de cara a unirse o a encontrarse y atracar con el módulo de mando. Veremos que también jugó, curiosamente, a pesar de que aquí no se tuvo que utilizar, jugó un papel importante, de una manera indeseada. La ventanilla, no sé si muchos sabéis cómo eran las ventanillas en los módulos lunares, pero eran una auténtica maravilla de la ingeniería en términos de guiado. Luego hablaré un poquito más de esto. Estas ventanillas tenían un par de retículas en su cara externa e interna. Y este sistema se llamaba designador del punto de alunizaje, el LPD, y daba una referencia visual de dónde iba el módulo lunar a alunizar, dónde la computadora de a bordo estaba llevando a la tripulación. Luego hablaré un poquito más de esto, porque se le dio también un uso durante el descenso propulsado que no tenía solamente que ver con dónde iba a alunizar. Luego hablaré un poquito de esto. El radar de alunizaje, este es otro instrumento muy importante. La altitud con respecto a la superficie tenía que ser medida directamente, no podía ser estimada, si no las probabilidades de accidente habrían sido muy altas. Y la información de la altitud era introducida en la computadora de guiado para hacer todos los algoritmos de descenso. Sin radar de alunizaje obviamente no se podía alunizar. También tenemos la sonda de alunizaje, era una varilla de poco más de 1,5 metros aproximadamente, de tal forma que durante el descenso, la última parte obviamente se levantaba mucho polvo, era muy difícil ver dónde estabas realmente alunizando o a qué distancia estabas de la superficie para poder apagar el motor y todo el control de orientación de la nave, etc. Entonces cuando la sonda, esto igual los habéis tomado, ¿verdad? No sé si me estoy enrollando un poco con cosas que ya sabéis, pero... Está bien. Cuando tocaba la sonda la superficie, pues se encendía una luz en la cabina y la tripulación sabía que ya estaban pues, a 1,5 metros y podían apagar el motor, ¿no? Un poquito hablando acerca de los sistemas de control, los que ejecutan digamos que en los sistemas de las naves espaciales hay como un sistema genérico que se llama GNC, Guiado, Navegación y Control. La navegación te dice dónde estás, el guiado establece la lógica de qué es lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres, o a la orientación que tú quieras, o a las condiciones de velocidad, de altitud que tú quieres, y el control es lo que ejecuta esos comandos, ¿no? Que vienen del guiado. Y lo que al final acaba ejecutando esos comandos son la tolera del motor de descenso, en el caso del módulo lunar. Esta era una tolera, era un motor de descenso de empuje variable, creo recordar, entre el 10% y el 60% del empuje máximo podía ser ajustado. También se podía dirigir un poquito, más o menos 6 grados, alrededor del eje vertical. Eso era para correcciones lentas, pero para correcciones de orientación rápida lo que se utilizaba era
el sistema de control de orientación ahí, que eran como 4 grupos de pequeños cohetes apuntando en distintos sentidos. Con eso se manipulaba se controlaba la orientación de la nave. Bueno, con esto hemos visto un poquito los sistemas un poco fundamentales sobre los que voy a hablar y que aparecerán en la historia. En el interior, la disposición de los astronautas es: a la izquierda va el comandante, a la derecha va el piloto del módulo lunar. Ellos realmente van de pie y están unidos por unas poleas al suelo, que no se ve aquí. Pero bueno, esta es la disposición en la que están. Este es el interior del módulo lunar. Luego hablaremos acerca de algunos elementos de aquí, pero deciros un poco que, como veis, todos estos, una enorme parte del diagnóstico de los sistemas de la nave se hacían desde tierra, porque no se podía procesar todo eso a bordo. Y de todos los elementos que componían el panel de mandos, etcétera, pues eso, cada fase de vuelo, luego hablaremos de cada una de las fases de vuelo durante el descenso, pues se tienen que poner en unas distintas posiciones, etcétera. Y esto lo hacían a través de mirar a lo que llaman unas chuletas, unos checklists, y se los ponían pues colgados por ahí o lo que sea, para las distintas fases del vuelo ajustaban los mandos. Un elemento importante también es el DISCI. Este es el interfaz de la tripulación con la computadora. Era operado principalmente por el piloto del módulo lunar, que realmente hacía, como he dicho antes, más o menos funciones de ingeniero de vuelo, más que de pilotaje. Bueno, visto un poquito todo esto, vamos a hablar acerca de cómo se estructura el descenso a la Luna, qué procedimientos hay que hacer y por qué fases tenemos que atravesar. Nuestro punto de partida es este. Obviamente, la distancia no está en la escala, pero bueno. Tenemos el módulo de mando y servicio atracado con el módulo lunar en una órbita de aparcamiento de una altitud de 110 kilómetros. El Sol lo tenemos en este sentido, la Tierra está hacia abajo. Realmente vamos a lunizar por aquí, de tal forma que el ángulo del Sol va a ser relativamente bajo. Esta es la dirección de vuelo hacia abajo, en este sentido. Más o menos hasta esta altura se produce el desatraque. La separación entre ellos realmente es... En este momento se hacen diversas pruebas que las que más adelante se efectúa la separación a una distancia prudente. Y luego en este punto, más o menos, un punto que por cierto era invisible a la Tierra, esto aunque está pintado así, obviamente a esa altura estaría mucho más pegado a la superficie lunar. Y esta maniobra, la primera, realmente el descenso a la Luna se hacía con dos grandes maniobras. Una, que era la inserción en la órbita de descenso, y la otra es el descenso propulsado al final. Esta primera era, como digo, invisible a la Tierra, ¿no? Lo hacían ellos, y después cuando salieran por el otro lado, pues sabrían desde tierra cómo había sido el desempeño del motor de descenso, etc. Esta primera maniobra era una maniobra de encendido corta, de solamente 30 segundos, y lo que se hacía es, bueno, es un encendido retrógrado, y lo que haces es introducir, bueno, es una transferencia de Homer, ¿no? Entras en una órbita elipse, de forma que en el perilunio, como media revolución orbital después, se llegaba al perilunio de la órbita, y ahí es donde se efectuaba el descenso propulsado como tal. Como digo, este es un encendido corto, de 30 segundos, para insertarse en la órbita de descenso. En este trayecto, la tripulación, como se ve aquí, está realmente mirando hacia la superficie lunar. Esto es por un propósito que luego
que luego comentaré. En un momento dado se establece la adquisición de la señal desde tierra, las dos naves, primero realmente el módulo de mando y servicio, y un par de minutos después el módulo lunar se hacen visibles. Y ahí es cuando ya desde tierra se les pregunta qué tal ha ido todo. Como digo, en ese punto es el PDI, es donde se Power Descent Initiation, es donde se produce el inicio del descenso propulsado. Antes de llegar a ese punto, y esto es una práctica común en el control de la misión, es que siempre que se va a realizar una maniobra de cierta relevancia, pues todos se quieren asegurar de que todos los sistemas estén en orden, ¿no? Y se establece lo que se llama una llamada, un call, de go, no go. Y al final todos los elementos de todos los individuos, ¿no?, los responsables en control de la misión, tienen ese go, no go de sus salas de apoyo, ¿no? Y al final se recoge el go, no go por parte del director de vuelo, que es el que dice que se puede proceder o no. Entonces aquí habrá un momento de go, no go for PDI. Aquí, como digo, se realiza el inicio del descenso propulsado. Este ya es un encendido. El motor aquí va a estar encendido hasta que se pose el módulo lunar. Y va a ser una maniobra de, como veis aquí, de unos 12 minutos y medio. Como veis, no es realmente mucho tiempo, porque son muchas cosas que se tienen que hacer aquí. Se hacía por primera vez en la historia, obviamente. Y 12 minutos ya no parecen mucho para hacer gran cosa en una vida normal, con lo cual aquí es todavía incluso más apretado, ¿no?, hasta que se produce el aterrizaje. El descenso propulsado, esto es lo que abundaremos un poquito más de tiempo, consistía en 3 fases, ¿de acuerdo? Y las he representado un poquito aquí. Por una parte tenemos la fase de frenado. Como digo, al principio el módulo lunar está mirando hacia la luna, ¿verdad? Y bueno, está en el perilunio de 15 kilómetros de altitud. Va a descender hasta una altitud de unos 2 kilómetros, que se denomina high gate. Y en esta fase, digamos que el encendido está diseñado para optimizar el consumo de combustible. Luego vamos a entrar en otra fase que es de aproximación. Aquí, como veis, el módulo lunar va a girar en guiñada, 180 grados. Y en esta fase lo que va a suceder es que el módulo lunar va a empezar a cabecear para que la tripulación pueda ver la superficie lunar delante de ellos, ¿no? A la vez que se intenta conseguir ese estado llamado low gate, en unas condiciones en las que, si por cualquier situación el comandante tuviera que asumir el control manual, lo pudiera hacer. Estas son las condiciones que se diseñaron junto con la tripulación como ideales para ellos, por si había que tomar el control manual para lanzar. Cada una de estas fases estaba regulada o regida por un programa de la computadora de guiado. En concreto, el frenado, la fase de frenado, lo controlaba el programa P63, el de aproximación, el P64, y el alunizaje, la fase propiamente dicha de alunizaje, era el P65 o el P66. Había un P67 también, pero era una opción de emergencia para el control manual. Y aquí, bueno, pues estaba o bien el automático, digamos, era el P65, o el P66, que era si el comandante decidía asumir el control manual. Y ahora voy a entrar dentro de cada una de estas 3 fases y deciros un poquito rápidamente qué es lo que pasaba dentro de cada una de ellas. Obviamente pasaban muchas más cosas, pero lo que os voy a contar pues es un poco lo más relevante. Empezamos en esta situación.
Una vez dentro de la fase de descenso propulsado, se vuelve a dar un go, no go para continuar el descenso. Es una cosa que después podremos también. En un momento dado se produce esta maniobra de guiñada, o yaw around, o face up también, porque la trayectoria va a mirar hacia el cielo lunar. En este momento, más o menos, es cuando se activa el radar de alunizaje. El módulo lunar ya tiene que activar su radar de alunizaje y tiene que ir recibiendo medidas de altitud que van a ir siendo incorporadas en la computadora de guiado de forma suave. Y después se produce la reducción del empuje, o el throttle down. Aquí el empuje ha sido prácticamente casi del 100%, y después se reduce bastante al final. Se llega a las condiciones de high gate para empezar la fase de aproximación, regida por el programa 64, y aquí empieza la maniobra de cabeceo, por el que la tripulación, como digo, empieza a ver el terreno lunar frente a ellos, o maniobra de pitch over. Pitch es el cabeceo. Aquí Armstrong va a hacer una primera prueba del control manual, aunque esta fase está guiada por el programa P64. Aquí va a ver si, bueno, en caso de necesitarlo más tarde, si el control manual funciona bien. Después aquí se va a dar el no go para el alunizaje. Y aquí es donde se va a empezar el inicio de la actividad LPD, en el que el comandante Armstrong, esto solamente está en su ventanilla, va a poder ver dónde le está mandando el módulo lunar. Realmente podía alunizar de forma automática. Y la computadora de a bordo, a través de esa interfaz con la tripulación que os he enseñado antes, operado por Buzz Aldrin, pues cuando se iniciaba la actividad del EPD, pues indicaba cuál es el número, digamos, de esa retícula por el que tenía que mirar Armstrong, y la proyección de esa línea es donde le llevaba el sistema de guiado, ¿no?, a utilizar. Como ves, es un sistema, yo creo que es muy ingenioso. A mí me fascina el sistema LPD, personalmente. Y bueno, se llega al final a condiciones de visibilidad idóneas, y a partir de ahí pues entramos en la fase propiamente dicha de alunizaje, ¿no? En esta fase, pues si el comandante decide, bueno, que le gusta el sitio donde se va a alunizar, pues realmente no tiene que hacer nada. El programa P65 le lleva a su lugar de alunizaje, y si únicamente él viera que donde le lleva hay un cráter, hay una roca, lo que sea, pues podría asumir el control manual y volar P66, ¿no?, hasta alunizar. Como veis, aquí simplemente pasamos de una altitud de unos 150 metros y estamos a una distancia del punto planeado de alunizaje de unos 700 metros, no es mucha distancia. De todas formas, yo en este punto sí me gustaría haceros una pregunta. Imaginaros que todo ha ido bien, ¿no?, durante las fases anteriores de frenado, de aproximación, la nave ha estado haciendo un buen desempeño, todo funciona bien, y te está enviando la nave a un sitio que, bueno, pues que es relativamente plano, que parece bastante bueno para alunizar, ¿no? ¿Qué es lo que haríais vosotros? ¿Dejaríais que el módulo lunar siguiese su trayectoria y alunizar, ya que no ha habido ningún problema? ¿O asumiríais el control manual de la nave, sin más? ¿No? Arriesgándoos a que podáis fallar vosotros, a que pueda fallar ese sistema, ¿no?, aunque se ha probado antes, pero bueno, introduces una nueva fuente de dispersión, digamos, ¿no?, que es la del propio piloto. No sé qué haréis vosotros, si tenéis una idea. No sé. Que todo va bien. Riesgo mínimo, ¿no? Que todo va bien, dejarlo. Bueno, es lo lógico, ¿no?
Se podría abortar, sí. Se podría abortar si, dependiendo de las curvas, de las condiciones de velocidad. Para subir, Para subir, sí se podría abortar. Hombre, si pasas de una cierta condición de velocidad y tal, pues, o de amplitud y una combinación de variables, pues ya no podría. Pero en principio estaba diseñado para que se pudiese abortar prácticamente esta actividad. Bueno, pues estas son, veremos luego lo que pasó, ¿no? En cuanto a esa pregunta. Pero en principio, bueno, pues tenemos aquí nuestras tres fases del descenso propulsado. Como veis, dura unos 12 minutos y medio. La primera fase es de 8 minutos y medio, de frenado. La segunda aproximación de casi 2 minutos. Y la última de apenas 2 minutos y poco más, 20 segundos. Como veis, todo muy útil. Bueno, ahora vamos a ver entonces, ya que tenemos una idea de cómo se diseña, cómo está diseñado ese alunizaje, qué es lo que pasó en el alunizaje, ¿no? Y cómo las cosas se ajustaron o se desviaron del plan y qué es lo que tuvieron que hacer para volverlas a ajustar al plan. Entonces, un poco para recordaros la situación, yo solo voy a partir del DOI, de la inserción en la órbita de descenso, hasta el alunizaje, ¿vale? Eso en total va a cubrir 28 minutos, no de presentación como tal, sino del tiempo que duró en la misión. Y bueno, desde el inicio del descenso propulsado hasta el alunizaje, ya sabéis, son poco más de 12 minutos y medio. Aquí entonces, bueno, lo que he hecho es traeros piezas de audio de lo que los astronautas hablaban con el control de la misión para contextualizar un poquito lo que pasaba y deciros, bueno, por lo que iba pasando, y he seleccionado unos cortes que son un poquito representativos de los momentos que yo creo más importantes, ¿no?, acerca de lo que pasó. Y se puede aquí pues ver y oír y experimentar directamente pues qué es lo que pasaba, ¿no? Este es el momento de cuando se produce la adquisición de la señal. Ellos ya han contactado con el módulo de mando y servicio. Michael Collins les ha dicho que todo ha funcionado bien y ahora simplemente entra en escena el módulo lunar y Buzz Aldrin se comunica con Charlie Duke, que era, os acordáis, el CAPCOM, ¿no?, el comunicador con la cápsula desde el control de misión. Bueno, mantienen esta conversación. A ver si sale ahora. Houston, Eagle, how do you read? Bye-bye, Eagle, we're sending my figure burner report, over. Roger, the burn was on time. The residuals before knowing, -0.1, -0.4, -0.1. X and Z null to 0. Aldrin debía darles un informe acerca de cómo había sido el desempeño del motor de descenso y todos estos valores a los ingenieros en tierra les dice, bueno, cuál es el estado de salud de ese motor, ¿no? Cosa que, como os digo, no habían visto desde tierra antes, desde el día sucedido. Bueno, como veis, esta fue la primera dificultad del descenso, las comunicaciones. Nada más entrar en contacto con ellos, pierden las comunicaciones, vemos que es un problema que va a estar presente a lo largo de una gran parte del descenso propulsado, va a ser una fuente de distracción tremenda. Yo obviamente aquí no voy a sacar todos los instantes en los que tienen esos problemas, pero Buzz Aldrin va a tener que realmente operar la antena, etc. La razón por la que, las razones realmente, de razones por las que las comunicaciones fallaron era que, bueno, la antena de alta ganancia a través de la que se comunicaban posee realmente un mapa interno en función del cabeceo y la guiñada
tiene un mapa de lo que es el módulo lunar, para no apuntar en las direcciones que sabe que van a estar obstruidas por la propia nave. Bueno, ese mapa interno, porque esta antena realmente podía buscar la señal desde tierra, ¿no? Y este mapa interno era defectuoso. Era defectuoso, la antena no estaba apuntando realmente donde creía, donde estaba apuntando realmente que se estaba encontrando su señal obstruida por parte del módulo lunar. Por otra parte, algo que se introdujo prácticamente en el último momento fueron estos deflectores, y se crea a posteriori que también tuvieron parte de responsabilidad en la calidad de las comunicaciones también, ya que tampoco ellos estaban registrados en ese mapa, que a pesar de todo pues era defectuoso. Y luego también se produjo un efecto de multipacto, porque como os digo, la tripulación iba mirando hacia la superficie lunar, y de hecho ellos sabían que este efecto multipacto iba a tener un efecto era bastante probable que tuviera cierto efecto en las comunicaciones, pero no anticiparon que fuese a ser tanto como a posteriori resultó ser. Así que estos cúmulos de estos tres factores hicieron que las comunicaciones pues fuesen intermitentes, la tripulación, luego Aldrin a posteriori, pues realmente es difícil un poquito imaginar cuando uno está relajadamente aquí viendo esto, esa tensión, ¿no? Porque, bueno, estás ahí en la luna, estás haciendo algo por primera vez en la historia, realmente no sabes si tienes comunicación con Houston o no, no sabes si te han dicho algo que es relevante o no. Y bueno, esto lo sortearon de varias formas. Por una parte, el módulo de mando y servicio hizo de repetidor. Esta es una práctica, bueno, común, estándar, digamos, como procedimiento de emergencia en esta situación. Michael Collins hizo de repetidor para el módulo lunar. También en un momento dado desde la Tierra se recomendó que hicieran un giro en lineada de 10 grados para ofrecer una mayor visibilidad a la antena. Algo que realmente no funcionó, pero bueno, se intentó. Y luego por otra parte, Aldrin, como ingeniero de vuelo de a bordo, pues fue el que tuvo que estar más entretenido realmente intentando apuntar la antena en diferentes direcciones, tanto direcciones que le proveían que le sugerían desde Houston o que él juzgaba adecuadas. La antena se podía apuntar de forma automática o manual, ¿no? Y en este caso pues alguien tuvo que intentar apuntarla manualmente. Pero como digo, todo esto fue una fuente de mucha distracción para una maniobra que se hacía por primera vez en tan corto espacio de tiempo, ¿no? Bueno, en un momento dado, como os dije antes, se produce el go-no-go para el PDI, y os quise traer una pieza de audio para que oigáis cómo se hace esa llamada dentro del control de la misión de Houston. Jim Kranz, que es el vuelo, pues llama a cada una de las posiciones de los controladores y ellos les responden con un go-no-go, y al final Duke pues les manda esa orden de que pueden proceder, ¿no? Okay, all flight controllers, go for powered descent. Retro, go. Pilot, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. INSEE, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. Kilo Houston, Huey, you're go for powered descent, over. Como veis, Kranz es el que le dice al Capcom que les puede transmitir esa información, ¿no? Que pueden proceder. Este no va a decir nada si Kranz no se lo dice a ellos, ¿no? Aquí una cosa importante es esto, si os oís, ¿vale? Seguían teniendo los problemas de comunicaciones y efectivamente no les oyeron. Y aquí es un poquito lo que pasa realmente cuando él hace esa... Bueno, un poquito lo que pasa después que les dan el go para el descenso propulsado.
y cuando les dan la recomendación de que hagan un giro en guiñada de 10 grados, que os comenté. Y aquí Collins hace un poco de relay, de repetidor, y bueno, pues esto es un poquito lo que pasa. Eagle Houston, we recommend you go 10 right will help us on the high gain signal strength, over. Eagle Houston, if you read your go for fire descent, over. Columbia Houston, we've lost him on the high gain again. Would you please, we recommend you go right 10 degrees and reacquire. Eagle, this is Columbia, your go for PDI, and they recommend you go right 10 degrees and try the high gain again. Eagle, you're Columbia? Right, we ready. Okay. Eagle Houston, we read you now, you're go for PDI, over. Roger, understand. Sí, bueno, a veces llegaba con un poquito de problemas, pero por lo general sí que tenían telemetría, un poco más larga, más que nada. Pero la telemetría también fue afectada. En los momentos que no se recibía tampoco, la verdad que la telemetría, la calidad también era bastante mala y bueno, se vio afectada también. Y los intervalos en los que no se podía comunicar. Bueno, al final, como veis, ellos son conscientes de que pueden proceder al descenso propulsado y aquí es donde se da ese inicio, ¿no? Aquí Aldrin hace un poquito la cuenta atrás hasta la ignición. Al principio se produce a un 10% del empuje máximo, simplemente porque en ese momento, durante un tiempo, durante unos cuantos segundos, durante ese tiempo la computadora de guiado y el sistema de navegación, etcétera, está intentando hacer que el empuje se alinee con el centro de gravedad de la nave, lo está buscando. Por eso, durante ese tiempo, simplemente el empuje es el 10%, luego ya pasa al máximo. Aquí, como veis, les vuelven a perder. Les piden que cambien de antena a una unidireccional, que la cantidad de información que se puede proveer es menor. Les pide que hagan de repetidor, etc. Y aquí les sugieren unas nuevas ángulos para la antena de alta ganancia. O sea, Bueno, pues supongo con esto os podéis hacer una idea de esos momentos de confusión, ¿no? De la causa de las comunicaciones defectuosas. En momentos bastante importantes, ¿no? Como es el inicio de un medio navegador. Ahora estamos en esta situación, ¿verdad? La tripulación está mirando hacia abajo, como hemos visto. Y bueno, realmente la razón por la que hacían esto, en esta fase de vuelo, Neil Armstrong tenía un mapa de los cráteres por los que iba a sobrevolar y una tabla con los tiempos en los que lo iba a hacer. Y él, bueno, miraba a través de una de estas, de la retícula, a través de uno de los grados ahí,
y podía ir midiendo con un reloj pues el tiempo que tardaba en pasar de un punto de referencia a otro, y dándole ese uso, en este momento ya del vuelo, él se dio cuenta de que estaban volando largos. ¿Qué quiere decir eso? Además por unos 3 segundos. Eso quiere decir que en este momento Armstrong ya sabe que si el sistema de guiado no corrige esto, van a alunizar a unos 6 kilómetros del punto planeado de alunizaje, a través de este sistema, que me parece que luego bastante interesante. Position check down there to be a little long. Roger, copy. Bueno, veis, el sonido sigue siendo defectuoso, las comunicaciones siguen siendo defectuosas. Han hecho, él lo llamó rolling over, se puede llamar de varias formas, pero aquí es cuando hacen un poco la maniobra de guiñada esta, con las que se ponen mirando al cielo lunar, ¿no? Para no hacerlo muy largo, creo que voy a pasar esto un poco. Pero me estoy retrasando un poco. ¿Sí, no? ¿No hay problema? Pues, bueno, simplemente os quería decir, como os he dicho antes, este es el cuido. Este es el plan de vuelo, y para cada etapa de la misión, pues el piloto del módulo de mando, el comandante y el piloto del módulo lunar tienen sus propias listas de actuaciones, sus chequeos que tienen que hacer. Y en un momento dado, y esto es algo que, bueno, aquí me iba a enfocar en este punto, pero bueno, ya sabes tú. Esto es algo que va a ser importante después. El radar de rendezvous del que os he hablado antes. Aquí, como veis, en este checklist, la tripulación tiene que ponerlo en SLU. SLU viene a ser como manual. La razón de esto es que, a pesar de que el radar de rendezvous no tenía que estar, no se iba a usar, a menos de que existiese un abordaje, ¿no? Que se tuviera que abordar. Pero en la maniobra nominal de descenso realmente ese radar no se tenía que operar, puesto que no tienes que tener navegación relativa con respecto a tu módulo de mando, pero se quería tener activo precisamente o encendido precisamente por si había que abortar y te tenías que reencontrar con el módulo de mando, ¿no? El radar de rendezvous tenía 3 posiciones, y 2 de ellas, una era automática, otra era de apuntamiento manual y otra era de... bueno, la mencionaré un poco después. La dejaron en manual para que este radar no se volviera loco tratando de buscar un módulo de mando con el que no se tiene que reencontrar, ¿no? Pero de esa manera lo tenían encendido, ¿vale? Y luego también tuvieron que, para hacer esta maniobra de giro de guiñada, ¿no? Tenían que haber puesto este indicador a 25 grados por segundo. Sin embargo, Armstrong no lo hizo y lo dejó a 5. Y, bueno, simplemente quería poneros este vídeo en el que lo que pasa es que va a tardar a lo mejor un poquito más de lo que desearía. Pero vais a ver que al principio, aquí vais a ver que se está produciendo ese giro en guiñada y vais a ver que la nave no avanza mucho, ¿no? No acaba de dar el giro, y hay un momento en el que Armstrong se da cuenta de que no ha puesto ese interruptor en 25, y entonces ya vais a ver que a partir de ese momento ya va rápido. A ver si se... no sé muy bien cómo aquí se podría activar el vídeo igual. Parece que no se ve. Se tenía que estar viendo... Bueno, pues nada, no lo podemos ver. Vale, pues sí. Pero bueno, en otras condiciones se habría visto. Así que un ejercicio de más. Avanzamos un poquito en la fase de frenado, y aquí es donde activan el radar de alunizaje. ¿De acuerdo? Tienen que ver que la adquisición de radar es buena, y luego también que este
algo que llamaron delta H. Esta es una altitud, es la diferencia de altitud entre lo que el sistema primario de guiado a bordo estimaba que la nave estaba y lo que el radar de altitud estaba ofreciendo, ¿no? Está entre lo estimado y lo real, digamos. Esta diferencia tenía que ser menor de una cierta cantidad, si no había que adoptar. Esta estaba bastante bien dentro de ese margen, o sea, no había problema. Okay, we got two lock on. Altitude like that. L8 is minus 2,900. Roger, we copy. That's the earth, right out up front with us. Bueno, quise dejar esta parte final por el hecho de, en este momento ven la Tierra en el cielo lunar, ¿no? La Tierra está justo ahí fuera. Primero el radar también daba información acerca de la velocidad del módulo lunar, pero la primera información que daba era de posición, de altitud. Y después, un poco después de esto, entramos en una fase que realmente fue la más a destacar en términos de dificultad y de emergencia. A lo largo del vuelo se dieron 5 alarmas a bordo. La primera fue esta alarma 1202, luego se produjo también la alarma 1201. Después explicaré un poco por qué se produjeron esas alarmas y cómo se resolvieron también. Veréis que se resolvieron de forma muy rápida y lo que creo que es un tributo a la preparación y la profesionalidad de todos ellos. Aquí Armstrong está pidiendo que les miren su delta H porque este valor realmente tiene que irse reduciendo. La altitud que da el radar de altitud, el radar de alunizaje, tiene que ser introducido de forma suave en la computadora de guiado. En algún momento los dos, la estimación que se hace a bordo y la medida por el radar, tiene que converger. Entonces eso es un dato que desde el control de la misión tienen que mirar, aunque Aldrin también lo puede inspeccionar en su disk, en su interfaz con la computadora de bordo, poniendo un cierto código, un verbo y un número, ¿no? Podría sacar este delta H. Bueno, y aquí surge la primera alarma del programa, ¿vale? Vamos a ver cómo se produce. Houston, you looking at our LP? That's affirmative. Program alarm. Looking good to us, over. 1202. 1202. Give us the reading on the 1202 program alarm. Roger, we got you. We're going at alarm. Vale, obviamente Armstrong está pidiendo ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué alarma es esta? Es algo que, bueno, obviamente hay muchos tipos de alarmas que se pueden dar en la computadora de guiado y la tripulación no se los tenía por qué saber todas. Tenían un manual a bordo para poderlo mirar, pero con cosas que hacer, si te lo pueden decir desde tierra, mejor, ¿no? Aquí Steve Bales, que es el oficial de guiado, en la vida de Jack Garman, que visteis antes, es el que acaba dando ese go al vuelo. El vuelo le dice a Duke que lo puede decir y este lo acaba diciendo, ¿no? Son muchas cosas que pasan por detrás. Pero bueno, esta es la primera alarma que se da. Y realmente, como os digo antes, se produjeron 5 más. Bueno, 4 más. 2 se produjeron en la fase de frenado. Y como veis, se empiezan a dar después de que el radar de alunizaje se haya encendido. Esto es también importante. Y las otras 3 se producen en la fase de aproximación. Y de hecho, la última se acaba dando en este punto, un poquito antes de la fase final de alunizaje, y luego os explicaré por qué. Ahora entraré más en las alarmas. Pero en este punto se produce la reducción del empuje o el throttle. Y eso lo vemos aquí porque tiene otra implicación aparte. 6 plus 25, throttle down. 6 plus 25, throttle down. Roger, copy. 6 plus 25. Eagle
Eagle Houston, we'll monitor your Delta 8 beautifully. Your Delta 8 is looking good to us. Bueno, Throttle down on time. Throttle down a tiempo. En ese momento está claro que el sistema de guiado no ha corregido ese error de los 3 segundos, porque la reducción en el empuje se ha dado a tiempo. Si el guiado hubiese sabido, hubiese sido consciente de ese error, habría tardado un poquito más de tiempo en estar encendido, pero se produce a tiempo y de ahí la sorpresa de Armstrong. Realmente tuvieron un problema en la inicialización de la navegación y el guiado realmente no puede corregir eso, porque realmente no tiene con qué comparar. Es decir, la navegación que se te da es lo que tú entiendes como sistema, que es lo real. Entonces se produjo ese error en la inicialización en el punto del inicio del descenso propulsado, y es un error que tuvieron hasta el final. Y de ahí que Armstrong y Aldrin acabaron aterrizando unos 6 kilómetros más allá del punto planeado de alunizaje. Entonces aquí ya sabe Armstrong que se va a encontrar con un terreno que no es tan familiar, ¿no? Que no es el que se esperaba al final. En este momento se produce el go-no-go para el alunizaje. Ha habido esas alarmas, todos más o menos creen que se pueden manejar, y en este momento que se produce este go, se produce además otra alarma, ¿vale? Y se va a ver aquí un poquito ese intercambio, y vais a ver la dinámica y la rapidez con la que se resuelve una crisis en vuelo real. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Right up, go. Right, go. Control, go. Go. ENC, go. Econ, Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. Roger, understand, go for landing. 3,000 feet. Tracking arms. 1201. 1201. Roger, 1201. Check time, we're go, flight. Okay, we're go. We're go, spring tide, we're go. Es impresionante. Bales determina que es go, ¿no? Y habla con Jack Garman y se lo dice. Hay una cosa que ha pasado aquí, en este punto más o menos, no sé si alguno lo habrá oído, pero Armstrong en ese momento está haciendo la prueba de control manual. Si lo ponemos otra vez, si queréis, mientras habla aquí Kranz y se produce Cluster Ghost, fijaros en lo que se dice por detrás, porque Armstrong va a decir Manual Attitude Control is good. Si queréis lo pongo otra vez y lo veis. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Right up, go. Right, go. Control, go. Go. ENC, go. Econ, Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. Pues bueno, ¿qué es lo que estaba pasando con las alarmas? ¿Por qué se estaban dando estas alarmas? La historia es un poquito compleja, pero bueno, a ver si lo digo un poquito de forma sencilla. Esta es la computadora de guiado, ¿vale? Y este es el interfaz con esa computadora, como habéis visto. El radar de rendezvous, como veis, como dije antes, tenía 3 posiciones, ¿no? El auto track, de tal forma que ya sería el módulo de mando, manual y LGC. Esto es Lunar Guidance Computer, es la computadora del guiado del módulo lunar. En esta posición, la señal que se recibe del radar de rendezvous se introduce directamente en la computadora de guiado. Bueno, ellos lo dejaron en SLU, tal como decía el procedimiento de vuelo, ¿no? Para que el radar no se volviera loco buscando el módulo de mando. Sucede que había un problema eléctrico con el módulo de mando en este sentido. Había un fallo en el diseño, una especificación que no estaba bien. Lo que sucede es que tanto la computadora, obviamente, como en este caso particular el radar,
bueno, están los dos integrados dentro del mismo sistema eléctrico, están sincronizados en la misma frecuencia, pero resulta que había un fallo, no estaban sincronizados en fase. Y lo que sucede es que a la hora de inicializarlos, en estos dos modos, tanto en auto como en slow, esto obviamente se vio a posteriori, ¿verdad? Si la fase de la señal eléctrica entre los dos, entre la computadora de guiado y el radar de Vanderbilt, era de bien 90 o 270 grados, se producían comunicaciones entre este sistema y la computadora, que hacía que la computadora se sobrecargara procesando información. Y efectivamente eso es lo que se vio. Cuando se encendió el radar y la computadora, entraron o bien en un valor cercano a 90 o bien a 270. Y eso es lo que estaba produciendo eso. La computadora, en este momento tengo que hablar un poquito de la computadora de guiado, porque este fue un prodigio de la ingeniería y la computación para aquellos tiempos. Estaba diseñada para tener una capacidad de procesamiento un 15% más de lo máximo que se tenía que procesar en una misión. La parte del descenso propulsado era la fase que más procesamiento exigía a bordo, ¿no?, de esta computadora. Pero tenía un par de características muy interesantes que eran únicas en aquel tiempo. Por una parte, tenía un sistema ejecutivo asíncrono por el que ejecutaba tareas de acuerdo a una cierta prioridad que se les había asignado de antemano, con lo cual las tareas menos relevantes pues las dejaba para el final y las más relevantes pues las ejecutaba, ¿no? De ahí que el módulo lunar pudiese seguir volando en condiciones realmente normales. A pesar de las alarmas, el módulo lunar estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y bueno, por otra parte también tenía un sistema de reinicio. Cada vez que surgió esa alarma, una de esas alarmas, no solo surgían las alarmas, sino que la computadora se reiniciaba. Entonces éramos los que reiniciaban. Pero bueno, en aquella máquina la verdad es que la tripulación no se enteró ni siquiera de las reinicializaciones, precisamente por cómo estaba diseñada. Podía retomar las tareas donde se había dejado antes, etc. O sea, un prodigio de la ingeniería. Y bueno, como veis, si me paso un poquito más hacia atrás, como veis, se empieza a dar la primera alarma un poquito después de que se encendiera el radar de alunizaje. Y esto es porque si combinabais todas estas cosas, además con el hecho de que aquí la tripulación, en concreto Buzz Aldrin, está intentando monitorizar ese delta H en su disco. Y eso era lo que hacía que esto todo se saturara. Y además él se dio cuenta, esa parte de la comunicación no la tengo aquí, pero él se dio cuenta y le dijo, esto parece que sucede cada vez que yo trato de mirar el delta H. Pero bueno, en cualquier caso, el radar de Vanderbilt seguía haciendo sus cosas y bueno, en los momentos en que había picos de procesamiento, pues surgían estas alarmas. Y eran la 1201 o 1202, dependiendo del registro de memoria que se saturaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, pasar todo esto. Y esa es un poco la razón por la que se dio. Curiosamente, estas alarmas, bueno, vosotros supongo que a lo mejor sabéis que durante entrenamientos, ¿no?, antes de los vuelos reales, pues hay entrenamientos integrados donde hay un sim supervisor, que es el que introduce problemas, ¿no?, en el control de la misión, y los controladores tienen que sortearlos, etc. Como parte de su entrenamiento. Pues unas cuantas semanas antes, un SimSub había introducido precisamente estas alarmas, la 1201 y 1202. Y en ese momento, durante el entrenamiento, y ser consciente de este momento, ¿no?, porque estamos a 2 semanas del vuelo real, en un tipo de simulaciones donde lo que se quiere es que todo se resuelva muy bien, ¿no?, y que no se generen dudas acerca del desempeño de un avión.
Pues resulta que Steve Bells abortó el alunizaje durante el entrenamiento. Y eso fue un gran drama. Steve Bells abortó, en ese momento se reunieron, tomaron muchas medidas, etc. Y al final, pues el director de vuelo quiso que sus controladores tuviesen sus alarmas de la computadora de a bordo con ellos, etc. Porque luego se comprobó que no... Sí, es lo que decía el manual. Cuando salía la 1201 a bordo. Claro. Eso él hizo lo que ponía, lo que estaba escrito. Claro, hicieron lo que estaba escrito en ese momento. Y cuando se reevaluó la situación, pues se dieron cuenta de que efectivamente no hacía falta abortar. Y también, luego no se llegó a implementar, pero tampoco era necesario que la alarma se mostrase como una alarma del programa, simplemente con una iluminación ámbar, por ejemplo, para la tripulación, habría sido suficiente, ¿no? No tenía que ser tan alarmante, digamos. Pero bueno, después de toda esa revisión, efectivamente, vieron que no había razón para abortar si algo así sucedía en ciertas condiciones, supongo. Y Jack Garman se hizo esta lista en concreto, y aquí podéis ver la 1201 y 1202, y un poco lo que estaba aquí, bueno, las razones, ¿no? Executive, Overload, esta es la memoria BAC para esta, o la HOPS para esta. Bueno, el Disky, por ejemplo, mi libertad, eso es cuando Aldrin estaba operando, etc. Que bueno, fue él el que le dijo a Steve Bells, same time, ¿no? Y luego se lo pasaron a tal, al Duke y al tripulación. Pero bueno, esta es la lista original que la tendría en su mesa. Bueno, seguimos, ya he hecho la comprobación manual y aquí es donde se inicia la actividad de LPD, el designador del punto de alunizaje, ¿vale? Bueno, lo he explicado un poquito antes, pero básicamente lo que sucede es eso, que a través del Disky, el piloto del módulo lunar, Aldrin, obtiene la información acerca de por qué raya aquí tiene que mirar, o qué rayas tiene que alinear Armstrong para proyectar esa línea y decirle en dónde va a alunizar el módulo lunar, ¿no? Y esto luego lo oiréis, Aldrin se lo va diciendo a Armstrong, le va diciendo 40 grados o 36 o lo que sea, y Armstrong va sabiendo, en teoría tenía que saber dónde iba a llevarle el guiado. Otra característica importante de este sistema era que si por ejemplo a Armstrong no le gustaba dónde le estaba llevando el guiado, pues él con el módulo, con el sistema de control de orientación aquí, podía realmente darle impulsos o bien a la derecha o a la izquierda o hacia adelante o hacia atrás para cambiar ese objetivo, para bien retrasarlo o moverlo a la derecha o a la izquierda, etc. En una cierta cantidad de grados. Esto es del Apolo 12, ¿vale? Realmente Armstrong nunca llegó a utilizar este sistema y es porque se dio cuenta de que era defectuoso. En el Apolo 11 no funcionó bien. Y la razón por la que no funcionó bien fue porque, bueno, el módulo lunar realmente la mayor parte de su peso era combustible, ¿no? Tenía combustible tanto en la etapa de descenso como en la de ascenso. Y el combustible, si tú no lo tienes bien almacenado, no tienes, bueno, obviamente el diseño de estos tanques también era otro elemento de gran complejidad en cualquier programa espacial. El líquido se mueve y tal, produce un efecto que se llama sloshing, que lo he puesto aquí como una copa de vino. Y obviamente esto, pues, esa misma dinámica también afecta al vehículo que actúa de contenedor, ese combustible, ¿no? Todo eso estaba afectando a la dinámica de la nave y era algo que la computadora de no estaba sabiendo interpretar bien. De ahí que Aldrin le estuviese dando ángulos de LPD a Armstrong y él estuviera viendo que cada vez
que apuntaba a un sitio distinto, ¿no? Con lo cual se dio cuenta de que no funcionaba. Luego hay otro problema también aquí, que igual es un poquito menos obvio, pero en esta fase de aproximación realmente, en este punto realmente la tripulación y el comandante tiene que estar ya haciendo una evaluación del terreno delante de él. Pero como veis, hubo alarmas, el LPD no funcionaba, las comunicaciones no estaban del todo bien, todo ese tipo de distracciones hicieron que realmente cuando Armstrong llegó al low gate, pues toda aquella había sido un poco de distracción. Realmente no tenía no había dedicado suficiente tiempo a evaluar el terreno delante de él. Y aquí es el momento en el que comienza la fase de alunizaje, y este es el momento en el que él tiene que decidir si asumir el control manual o no, lo que hemos visto antes, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que hizo Armstrong. Aldrin aquí le está dando la altitud, estos grados son el LPD, 33, 30, y le va diciendo la velocidad vertical a la que va. Esto es un controlador de vuelo que está reportando al flight, a James Grimes, qué es lo que está haciendo qué cosas está seleccionando la tripulación. Y bueno, aquí ya le dice algo relevante. 700 feet, 21 down, 33 degrees. 100 feet down at 19. 540 feet down at 30, down at 15. Attitude home. Okay, asshole. I think we're going to be quiet. 400 feet down at 9. Okay, the only call-outs from now on will be fuel. Okay, forward. 150 feet down at 4. Hey, 60, 30, just down. Pues 66, ¿no? Es decir, en este momento Control se da cuenta de que Armstrong va a proceder a asumir el control manual, es lo que ha decidido en ese momento. Y aquí ya ve en su panel que ha elegido el P66. O sea, en ese momento Armstrong asume el control manual. ¿Y cómo se asume un poco este control manual? Vamos a ver. Realmente Armstrong lo que tuvo que manejar son dos cosas. Por una parte, esta palanca de control, él lo volaba realmente como un helicóptero, y luego este ROD, Rate of Descent, era una palanca por la que él establecía cuál era la velocidad de descenso del módulo lunar, en incrementos de más o menos 1 pie por segundo. Y como veis, Armstrong asumió el control manual. Había algunas razones por las que, bueno, se podía decir que lo debía hacer, ¿no? Él vio que el LPD no funcionaba bien, no había tenido mucho tiempo de ver el terreno, dedicarse a él, y bueno, se puede pensar que esa es una razón a lo mejor suficiente para él, pero la razón real es que, y contestando un poco a la pregunta que os hice antes, él habría asumido el control manual en cualquier caso. Y simplemente porque es un piloto de pruebas. Eso es lo que era. Esa es su profesión. Igual que si tú eres futbolista y llegas a la final de Champions y quieres meter el penalti tú, ¿no? Pues él quería pilotar su nave. Era el comandante y es su nave la que pilota. Y de hecho, todos los comandantes de todas las misiones Apolo alunizaron de forma manual. A pesar del riesgo que se podía asumir, etc. Bueno, ese es su mundo y esa es su profesión. Yo creo que esto, basado en la experiencia anterior, no se va a ver. Pero un año antes del vuelo, Armstrong obviamente tuvo que entrenar con este aparato que se llama el LLTV, Lunar Lander Training Vehicle. Es como un simulador del módulo lunar. Y bueno, lo que sucedió fue que tuvo que eyectar y la nave se estrelló contra el suelo, y él eyectó como un segundo antes de que se estrellara.
Además, falló el sistema de control y realmente el sistema lo detectó por él, ¿no? Por él estaba a punto de detectar. Y además este entrenamiento se produjo a 5 kilómetros de donde yo trabajo, en el Internacional, que es el aeropuerto conjunto, de uso conjunto de la NASA y también de uso civil. Pero bueno, pues siento mucho que no se ve. Había otro problema, y son esas cosas escondidas que hay cuando diseñas algo, ¿no? Ya está. Bueno, realmente nunca tienes un diseño perfecto en ninguna cosa. Incluso aunque huele bien, puede haber cosas escondidas que no se han evidenciado simplemente porque a lo mejor nos han dado ciertas condiciones de vuelo, ¿no? Pero por ejemplo el motor de descenso, y esto es algo que se corrigió después, era inestable. Y tenía una señal de oscilación, se producía un cierto almenado en la señal, que no fue muy relevante, un poquito por suerte, porque había un retraso entre el momento en que la computadora comanda algo y tú recibes y tú finalmente ejecutas ese comando en el motor de descenso. Hay un tiempo que dura esa señal, ¿no? Un tiempo hasta que eso pasa. Y ese tiempo en las especificaciones, por ejemplo, nunca se cambió. Del diseño original, que era de 0,3 segundos, hasta lo que acabó siendo, que era de 0,075 segundos. Entonces el sistema de control tiene que ser diseñado con una serie de ganancias que tengan en cuenta ese retraso, ¿no? Y estaban diseñadas para un retraso de 0,3 segundos en vez de ese otro. Realmente si hubiesen estado, lo que sucede es que el tipo que lo diseñó vio que la señal estaba bien si la corrección era menor que la que le corresponderían a esos 0,3 segundos de retraso. Pero si por ejemplo hubiese acabado diseñando esto para 0,3 segundos, puesto que luego ese retraso era de bastante menos, habrían podido tener problemas, ¿no? Son cuestiones que están siempre escondidas en muchos diseños que creemos que a lo mejor están bien, pero porque hay condiciones que no se han dado, ¿verdad? Y por eso siempre hay que hacer una continua revisión de todos los diseños, incluso aunque se haya volado y en distintas condiciones, ¿no? Esto yo creo que es interesante porque os muestran las pulsaciones de Neil Armstrong, pulsaciones por minuto frente al tiempo de la misión. Y como veis, pues estos son los puntos en los que se produce cada alarma. Y bueno, va pasando aquí de 100 y pico pulsaciones por minuto, empieza a subir, cuando llega a P66, que cuando asume el control manual, llega casi a 140, y veis cómo va aumentando hasta que se produce el alunizaje, ¿no? Hasta los 150 pulsaciones por segundo. Mucha gente me dice que si esto era por la emoción de estar alunizando, ¿no? Y bueno, esto es la emoción por si estrellas. La emoción de jugarte la vida, ¿no? Bueno, Armstrong asume más o menos el P66 en este punto. Estamos a unos 700 metros de distancia del punto final del alunizaje, una altitud de unos 122 metros y a una velocidad horizontal de unos 64 km por hora, y hace un poquito esta trayectoria. En este momento empiezan a ver su sombra, la sombra del propio módulo lunar, que para ellos es una indicación visual de navegación también. Sobrevuela este cráter que no le gusta mucho y acaba alunizando pues, por allí. Y bueno, os dejo aquí un poquito cómo son los últimos 50 metros. Vais a ver aquí otra cosa importante de la que se habla también mucho, es de los 60 segundos de combustible, que luego veremos realmente lo que quieren decir. Bueno. 6.5 down, 5.5 down. Line forward. Good. 10-20 feet. 100 feet, straight
5 down, 9 forward. 5%. Are they right? 75 feet. That's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Right turn. 6. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 20 feet down 2.5. Pick out some dust. Bueno, ya veis que como Luis Sainz, ¿no? O sea, era el copiloto de Carlos Sainz, ¿cuál era el copiloto? Luis, muy bueno. Pues aquí le va diciendo un poco los datos que Armstrong tiene que saber de cara a ir pilotando la nave. Aquí se produce esa llamada en los 60 segundos. Si os fijáis, no hay ninguna otra llamada, nada más que lo que sea combustible, como antes ha dicho Grant, ¿de acuerdo? Y quería dejar esta parte al final porque al decir se levanta algo de polvo, esto por ejemplo es algo que es como uno de esos momentos donde te pellizcas para saber que algo es real, ¿no? Porque obviamente esto nunca se decía en ningún entrenamiento. Entonces, en el control de la misión, cuando la gente oyó se levanta algo de polvo, es como, ostras, esto no es un entrenamiento, ¿no? Es real. Y lo de los 60 segundos, realmente no son 60 segundos hasta que se queden sin combustible, sino hasta un momento que se llamaba bingo call, donde el comandante en este punto, si no ha conseguido alunizar, tiene que tomar la decisión de si podría alunizar en los siguientes 20 segundos. Si él cree en este punto que en los siguientes 20 segundos puede alunizar, entonces podría seguir adelante. Si aquí cree que no, tendría que alunizar. Y esos son realmente los segundos, los 60 segundos, ¿no? Son realmente a bingo, no a lo que queda después. Y bueno, esta es la parte final, los últimos metros. Recordamos una llamada de 30 segundos a bingo. 4 forward, just into the right a little. 6, 9.5, 30 seconds forward, just. 8. Contact light. Contact light, esto. Okay, engine stop. ATA at a descent. Power control both auto, diesel engine command override off. Engine arm off. 413 is there. Bueno, mucha gente dice que lo primero que se dijo desde la Luna fue Houston, ¿no? Si no fue Cuanta. Este es el momento en el que estas bajas tocan realmente la Luna. Y bueno, esto es un poquito ya al final cuando dice Armstrong de la base aérea, etc. Y aquí Charlie Duke, aparte de agradecerle todo esto, pues también le da a entender un poco que casi le tenían todos al borde del corazón. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Rocket Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Y bueno, ahí es donde acabó alunizando el Eagle. Obviamente estaba dentro del área que tenía mapeado, que podría reconocer Armstrong. Y este área blanco aquí es el área definida por donde se alunizaría en el 99% de los casos, digamos, ¿no? Los casos dispersados. O sea que acabó un poquito aquí. Este error en la inicialización y la capacidad de actualizar, de decirle al guiado que estaba en una posición diferente al inicio del descenso propulsado, es algo que se corrigió en el Apolo 11. Y el Apolo 11 fue, no, el 12, perdón. El Apolo 12 fue el primero que hizo lo que se llama un ping-pong landing, que acabó alunizando a unos pocos metros, no sé si eran como 60 metros o así, del punto planeado junto al Surveyor, la sonda que habíamos mandado unos años antes, prácticamente en el centro.
Y bueno, aquí se ve el módulo lunar, esto seguro que lo habéis visto un montón de veces. Y bueno, aquí había traído algún vídeo, pero aparte de que creo que no daría tiempo, pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo. No, es que cogiéndolo directamente, ¿no? Ya. Es que yo creo que no sé. Pero bueno, no sé, también es las... Si tenéis alguna pregunta... Sí, muchas gracias. Que has dicho varias veces que era la primera vez en la historia que se hacían estas maniobras, pero tengo entendido que la misión Apolo anterior, la Apolo 10, llegó prácticamente hasta muy cerca de la Luna. ¿No necesitaron ahí estos problemas en las comunicaciones? Sí, bueno, entre el LEM claro, y la Tierra. llegaron hasta los 9 kilómetros de altura. El inicio del descenso propulsado se produce a los 15 kilómetros y el Apolo 10 obviamente llegó hasta los 9, y ahí se inicia a subir. Lo que pasa es que volaban en condiciones un poco diferentes. También está el hecho de que el mapa de la antena, el que se alimentaba la antena o podía leer la antena para orientarse, era defectuoso en el Apolo 10 y seguramente no lo fue en el 10. Luego también el hecho de volar de cara a la superficie lunar, eso fue una decisión de Armstrong realmente. Obviamente no es una decisión que tomase en ese momento, pero el Apolo 10 no voló así. Y entonces tampoco. También trae un poco la particularidad de eso de cara al impacto. Una pregunta. Es algo que hace muchos años llevo pensando. ¿Por qué el diseño del módulo lunar es así, tan irregular, tan poco simétrico? Puedes pensar que hay desequilibrios, vamos a decir, incluso a la hora de compensar esfuerzos en el vuelo del módulo lunar. ¿Por qué salió así tan raro? Bueno, por una parte es así de raro porque no hay atmósfera en la Luna, entonces tú no tienes que tener una superficie aerodinámica y la forma puede ser la que sea. Obviamente en la atmósfera terrestre pues todo lo que vemos tiene una cierta forma simétrica y tal, pero solo con efectos aerodinámicos. En tanto que no los tienes allí, la verdad es que tienes libertad absoluta para hacer lo que quieras. Por el desequilibrio, ¿no? Bueno, pero no, está todo muy bien equilibrado, o sea, el centro de gravedad tiene que estar bastante bien colocado, el eje de simetría, y aunque siempre hay variaciones, y por ejemplo al inicio de los encendidos, el motor de descenso solo se encendía un 10%, por ejemplo, para apuntar, para buscar esa línea con el centro de gravedad. No siempre estaba exactamente donde estaba planeado, pero las desviaciones no eran muy grandes realmente. Y todo estaba pues de forma que al final cuando sumas todos los momentos y todas las cosas, pues te sale la cosa más o menos. Cuando el aniversario del alunizaje y todo eso echaron un montón de películas por la tele. En una de ellas, al parecer, contaban, no sé si era una licencia poética, que cuando fue a activar el encendido se quedó con el mando en la mano y tuvo que utilizar el bol. Sí, eso es cierto. Sí. Eso es el ascenso desde la superficie. Solamente tuvo que dejar Sí, claro, con el típico bol. eso de gas. Con estos alunizajes no tuve ningún problema. Sí, sí hubo problemas, pero de otra índole. Pues dificultades realmente hubo en varios. Eso no alunizó, eso lo tenía fácil, no alunizó. Claro, claro. No, pero sí hubo problemillas en distintos vuelos y que tuvieron que sortearse en algunos momentos también de clase.
bueno. Y controlpruebas que hubo de comunicaciones, etcétera, que has comentado, para el descenso, pero luego para el ascenso. Pues no hubo problema porque resulta que en ese momento el radar de Brandenburg, por ejemplo, de cara, tú me has preguntado por las comunicaciones, pero Sí, bueno, todas las pruebas que hubo. realmente la geometría luego, toda la geometría cambiaba bastante cuando tú pasabas a la fase de aproximación y ya la nave estaba cabeceada para ver la superficie y tal. Y a partir de un momento obviamente ya no tuvieron más problemas de comunicación, ¿no? Fue sobre todo durante la prueba, en la fase de frenado y parte de la de aproximación. Y bueno, durante el ascenso ya no hubo ningún problema, pero por la geometría. Pero bueno, no lo he mencionado, pero por ejemplo podrías pensar que luego hubiese problemas en lo de las alarmas, ¿no? También después, porque el radar de Brandenburg tenía que estar encendido, pero no los hubo precisamente porque en la posición LGC, que era en la que esa señal del radar conectaba directamente a la computadora de guiado, y que es donde tenía que estar en el ascenso, ahí no se producía ese fallo, era solamente en las otras dos posiciones. Y otra razón, que creo que se me ha olvidado mencionar, de por qué no hubo más alarmas a partir de la última, justo antes de la fase de manual, cuando Armstrong asume el control manual, la última alarma que se da es como unos 20 segundos antes. Claro, él no sabía si luego iba a haber más alarmas o no, ¿verdad? Pero no las hubo porque en ese momento, en el momento en que asume el control manual, la computadora de guiado se descarga de mucho procesamiento. Y esa fue la razón por la que yo no hubo más alarmas. ¿Me permites una pregunta sobre Apolo 10? Sí, a ver si... Es cierto, seguro que la sabéis vosotros es mejor. anecdótica, no, yo no la sé. Es cierto que la etapa ascendente del módulo lunar de Apolo 10, en vez de llevar combustible, llevaba ladrillos para evitar la tentación de aterrizar. Ya que estuvo a 9 millas o 15 kilómetros del punto donde aterrizó. Sí, bueno, seguro que llevaba balas para simular un poco la masa que llevaría un módulo lunar que pretendía descender. Pero en ningún caso habrían descendido porque los procedimientos de descenso no estaban preparados. Y ni siquiera lo habían entrenado nunca. La Apolo 10 nunca entrenó un descenso a la Luna. Solamente hasta los 9 primeros años. Ninguno se iba a arriesgar. Solamente si hubiese sido Alan Shepard, igual. Era Stafford, ¿no? Era Stafford, sí. Pero por ejemplo, en línea con lo que me preguntabas antes, Alan Shepard fue el comandante del Apolo 14. Y por ejemplo, os he dicho que el radar de alunizaje, si no se enciende, la misión no se puede llevar a cabo, hay que abortar, ¿no? Y hay un límite en altitud a partir del que si no se enciende tienes que abortar, que son 10.000 pies. Uno de los problemas que hubo en el Apolo 14 fue, por ejemplo, ese, que el radar de alunizaje no se encendió. Ellos seguían descendiendo, fase de frenado, seguían descendiendo y no se encendía. Lo volvían a intentar. Pero claro, están relativamente cerca de la superficie, estás a 3 kilómetros de altura, ¿no? Si llegas a 10.000 pies, se les encendió luego finalmente, pero nadie realmente supo si Alan Shepard iba a estar tentado de volarlo todo sin el radar de alunizaje. Y de hecho él nunca lo clarificó muy bien. Siempre cuenta, hay una anécdota que con el que él volaba, luego le preguntó Stuart Russell, que fue uno de los miembros de esa tripulación, le preguntó Alan, ¿qué habrías hecho si el radar de alunizaje no se hubiera encendido por debajo de los 10.000 pies? Y le contestó, tú nunca lo sabrás. En cualquier caso, sí que toda la comunidad de ingenieros sabía, y esto es una certeza, que si lo hubiese intentado habría muerto. Pero nunca se sabe, estos son... ¿Alguno de estos se le podría usar? No, pero Alan Shepard era otro tipo de piloto de prueba, no era como la mayoría de ellos, era un poco
era jugador de golf. Era jugador de golf. Y el primero está. Dijo que el mejor campo del mundo para el golf era la Luna, que tenía más hoyos que ninguno. Sí, De hecho, jugó. sí, jugó, efectivamente.